Nuevamente estoy con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Qué maravilloso y qué oportunidad el Señor nos da en este tiempo de poder compartir, que a través de este medio podemos estar llegando a sus hogares, a vuestros corazones, para compartir la palabra maravillosa de nuestro Dios. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. El Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y el apóstol Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué maravilla saber que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es eficaz, que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios es la única que edifica la vida de todos los creyentes que confían en Jesucristo. Y por eso qué bueno poder acercarnos para meditar en su verdad, en su palabra, en estos tiempos, que estamos viviendo los tiempos finales. Nosotros creemos que en cualquier momento puede ocurrir el gran evento, el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Por lo menos yo lo creo así, como dice las Escrituras. Y por eso estamos hablando de aquellos verdaderos testigos de Jesucristo. Y estamos compartiendo la vida, la conversión del apóstol Pablo, el encuentro que tuvo Saulo de Tarso con Jesucristo camino a Damasco, que una luz le rodeó y el apóstol Saulo cae a tierra. Y allí recibe el llamado de Jesucristo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Fíjense, tuvo un encuentro con Jesucristo glorificado. Esto solamente fue el comienzo. Después estamos viendo el proceso que Saulo queda ciego y es llevado, dice, tomado de la mano a la ciudad de Damasco. Y allí él queda ciego y no comió ni bebió por 3 días. Podemos decir que tuvo un ayuno total por 3 días, donde él, orando al Señor, recibe la revelación en visión que viene Ananías, un discípulo del Señor, para poner la mano sobre Saulo, y él recibe la vista, es lleno del Espíritu Santo y es bautizado, teniendo una gran misión de parte del Señor de llevar esta buena noticia a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. O sea, tenía un ministerio tripartito que el apóstol Pablo iba a llevar a cabo. Y ahora vamos a ver la evidencia de una persona que nació de nuevo. Por supuesto que el Señor Jesús dijo: por su fruto os conoceré. Y esto es clave, es evidente. Las personas pueden hacer muchas cosas, pero el fruto está declarando la realidad interior, el carácter, la esencia, el carácter de una persona que ha tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Su vida es diferente. Es un cambio rotundo. Ocurrió en todos los discípulos, como también en estos tiempos en todos aquellos que de verdad aceptaron a Jesucristo. Dios produjo un cambio extraordinario también en mi vida. Por lo tanto, por eso somos testigos de Jesucristo. Y vamos a leer en la palabra maravillosa de nuestro Dios. En Hechos capítulo 9 vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor, que es viva y es eficaz. Capítulo 9. Desde el verso 19 vamos a leer la palabra maravillosa del Señor. Y vamos a estar meditando lo que está en la palabra. Fíjense. Dice: habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre?
y a eso vino acá para llevarlo preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaba y fortalecidas por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Para meditar esta palabra maravillosa del Señor. Qué bueno que ustedes puedan leer todo el capítulo 9. Yo estoy siguiendo desde donde hemos dejado para no ser tan extenso. Por eso es que es importante que puedan leer todo el capítulo 9 y puedan leer también todo el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles y también todo el capítulo 26 para que ustedes puedan tener una idea más amplia de la obra del Señor en la vida de Saulo de Tarso, que llegó a ser el gran apóstol Pablo. El verso 19, como estamos compartiendo, dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Al recobrar fuerzas, por supuesto, ayunó 3 días, como estamos compartiendo, no comió ni bebió nada por 3 días. Por supuesto, tenía que alimentarse para recobrar fuerzas. Imagínense, uno a veces ayuna un día y está desesperado por comer. Qué importante, por eso también el ayuno, la decisión de ayunar para buscar la sintonía de Dios, la revelación y la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Cuando hay necesidad de urgencia, de respuesta, Dios responde a sus hijos. Aquí el apóstol Pablo dice: recobró fuerza, y estuvo Saulo, dice, algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué privilegio que tuvieron estos discípulos, los discípulos del Señor, estar juntamente con Saulo de Tarso, aquel que venía a buscarlo, justamente a los discípulos del Señor, para llevarlo preso a Jerusalén. Seguramente un privilegio escuchar el encuentro que Saulo tuvo con el Señor Jesús, cómo Él obró en su vida, es algo impresionante. El privilegio que tuvieron los discípulos del Señor de poder compartir. Ellos fueron los primeros que recibieron seguramente todo el testimonio de Saulo, toda su intencionalidad, todo a lo que iba, pero cómo el Señor obró en su vida. Pero no se quedó solamente allí. Lo primero comenzó con los discípulos del Señor allí, pero dice que enseguida, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Sabemos que en la sinagoga se reúnen todos los judíos. ¿Y dónde iba a llevar el mensaje? El mensaje era para los gentiles, los judíos y antes reyes. Y él estaba en las sinagogas, justamente en las sinagogas, para compartir
la palabra del Señor. Y estaba hablando justamente de Cristo. Ellos no creían que Cristo, el Mesías, el ungido, que fuera Jesús. Por eso ellos lo rechazaban. No podían entender en su mentalidad de que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías, que vino con esa misión de salvar al pueblo de su pecado. Ellos tenían esta mentalidad esperando a un Mesías según David que le librara solamente de la opresión terrenal, de un reino terrenal. Pero el rey que vino, el rey de reyes, el Mesías es el reino, es rey eterno y tiene un reino eterno. O sea que es incomprensible a la mente humana. Por eso tampoco podían entender el nacimiento de Jesús. Él pensó que todo esto fue un engaño de María, porque quedó embarazada antes de casarse con José. Y aún José creía lo mismo y quería dejarlo secretamente hasta que tuvo una visión y Dios le mostró que lo que iban a hacer era la obra del Espíritu Santo. Por eso yo no creí en un montón de cosas. Jesús confrontó en muchas ocasiones a todos los judíos en aquel tiempo. Él sanó en el día de reposo. Y él no solamente dijo que si uno comete adulterio o fornica, es pecado. El Señor Jesús dijo que si en su corazón ya ha cometido, si uno mira a una mujer para codiciarla, dice, para codiciarla, ya adulteró con ella, dice, en su corazón. O sea que el Señor Jesús fue mucho más allá que la ley, ojo por ojo, diente por diente. Pero ellos no podían entender. Solamente por eso el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia de Jesucristo, porque él también blasfemaba contra Jesús, blasfemaba y quería eliminar todo aquello que seguían a Jesucristo. Y si todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Y a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea que todo aquel que él, también como todos los judíos, él también era uno de todo ello. Y iba justamente a Damasco con esa finalidad de apresar a todos los que creían que Jesús era el Cristo. Pero al encuentro que él tuvo con Jesucristo, cambió totalmente su visión. Totalmente hubo un cambio, una manera nueva de ver las cosas, porque se encontró con Jesucristo. Y ahora él se esforzaba para mostrar que Jesucristo, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Hijo de Dios. Qué maravilla la obra que el Señor hace en la vida de aquella persona que se entrega al Señor Jesús. Dice, pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Qué impresionante. Los judíos querían matar a Saulo de Tarso, aquel que justamente también pensaba, como todos los demás, matar a todos los que anunciaban que Jesucristo era el Mesías. Inclusive, si ustedes vean los primeros versículos, Saulo, respirando, dice, a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, le trajere preso a Jerusalén. Entonces, eso es lo que Pablo venía con esa finalidad. Pero ahora él estaba anunciando que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Mesías. ¿Y qué pasa? Los judíos, dice, resolvieron matarle. En aquel tiempo no era fácil anunciar la buena noticia de salvación.
Pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, el verso 24 dice, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea que Pablo no podía salir por las puertas. O sea, porque de día y de noche estaba custodiado. Ni bien salía Saulo de Tarso, lo iban a matar. O sea, ya estaban planeados y estaban vigilando para matar a Saulo. Y es algo increíble. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pero los discípulos, fíjense en ellos, qué bárbaros. Saulo vino para apresar a los discípulos del Señor. Ahora los discípulos del Señor salvan a Saulo, descargándolo, dice, en una canasta por el muro. Porque por la puerta no podía salir, Saulo estaba atrapado. Lo iban a matar si salía por la puerta. Así que lo descolgaron por el muro, en una canasta. Fíjense qué obra del Señor en la vida de Saulo. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Por supuesto, la fama de Saulo era conocido en Jerusalén, en Damasco, por todo lado era conocido. ¿Cuál era la misión de Saulo? Apresar a los discípulos del Señor y llevarlos presos. Y si es posible, eliminarlo. Por eso dice que era celoso en las leyes. Porque no podían creer que haya otro que no sea su forma de ver su creencia. No aceptaban a Jesucristo. Cuando uno ve una película, a veces cuando hay esa película y uno quiere atrapar a los ladrones, a veces hay policías que se hacen pasar por ladrones como infiltrados para ver quién es el cabecilla, quién es el que planea todos los ataques para atrapar a todos. De igual manera pensaban que Saulo se estaba haciendo de discípulo para atraparlo a todos los demás. O sea, tenían miedo. No confiaban en Saulo de que Dios ha obrado en su vida. Pero fíjense cómo el Señor es maravilloso. Entonces Bernabé, el verso 27, dice, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, Bernabé era conocido por todos los apóstoles. Él hizo de puente para que Saulo pueda ser aceptado por los discípulos en Jerusalén. Y les decía cómo el Señor obró en Saulo cuando iba justamente camino a Damasco, cómo tuvo una confrontación con Jesucristo y cómo el Señor cambió su vida. Y no solamente fue un hecho, sino que fue una manifestación, porque él inclusive habló valerosamente en el nombre de Jesús ahí en Damasco. Desde allí comenzó su tarea ministerial, hablar de Jesucristo, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Estos son la evidencia de un cambio en la vida de una persona. Entonces dice, el apóstol Pablo entraba y salía en Jerusalén. Después que Bernabé lo presentó, fue aceptado por todos los apóstoles, por todos los discípulos. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Fíjense, no era fácil en aquel tiempo poder anunciar a Jesucristo. Corrían peligro de muerte y querían matarle. Así como Saulo también tenía esa misión de terminar
con los discípulos del Señor. Pero nadie puede eliminar aquello que el Señor llama, porque los planes de Dios son maravillosos, son eternos. Los planes de Dios se va a llevar a cabo y no hay nada ni nadie que vaya a poder impedir. Dios, cuando determina y declara su palabra, lo va a cumplir. Por lo tanto, Saulo no lo van a eliminar hasta que cumpla el propósito establecido por Dios. No hay enemigo, no hay diablo, ni nada que podrá impedir si Dios tiene un plan contigo, un propósito. No importa accidente, lo que sea, Dios te librará, Dios te sostendrá, porque Dios cumplirá su plan perfecto que tiene para ti. Yo quiero decirte que toda persona, todo hijo de Dios, todos aquellos que nacieron de nuevo, tiene un plan de Dios, un propósito de Dios que va a cumplir en tu vida. Por lo tanto, pero eso te quiero decir que hay esperanza. Mientras hay propósito, hay esperanza porque Dios lo va a cumplir. Dios va a cumplir su palabra, porque Él es fiel. Por eso que es bueno conocer su palabra y descansar en confianza que Él va a llevar a cabo sus términos, a términos su plan, su propósito. Qué maravilla. Por eso podemos ver aquí en el apóstol Pablo, que es Saulo de Tarso. Qué maravilla. Dice, cuando supieron esto, los hermanos le enviaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Nuevamente los hermanos, los discípulos, sacan a Pablo del peligro. Todo está en los planes del Señor. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Por eso es una evidencia de una vida transformada, de aquel que perseguía, ahora es perseguido. Aquel que quería matar a todos los que seguían al Señor, ahora lo quieren matar a Él, porque Él anuncia a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Estos son los testigos verdaderos de Jesucristo, que tienen evidencia, porque han tenido un encuentro verdadero con Jesucristo. ¡Qué maravilla! Poder anunciar a Jesucristo. Cada oportunidad que Él nos da de poder anunciarlo. Y sabemos que Él ama a todos y Dios quiere que todos sean salvos. Yo pienso que el Señor está dando la oportunidad a toda la humanidad para que a través de todas las circunstancias que están ocurriendo, a través de este bicho, de esta pandemia, Dios permite, es permisivo por Dios para que todos despierten, para que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Porque todo está en los planes de Dios. Por eso es que a través de las circunstancias, de las crisis, Dios permite circunstancias, situaciones, para que las personas puedan venir a Jesucristo. Y puedan tener un encuentro con Jesucristo de Nazaret, con el Hijo de Dios, que puedan tener una nueva vida en Cristo. Por eso, si tú no tienes a Jesús, qué bueno que puedas aceptar a Cristo en esta hora y comiences a caminar con Él y vas a tener una nueva vida en Cristo, porque Dios transforma. Solo el poder de Dios puede transformar tu ser, el poder de Dios. Cuando aceptamos a Cristo, el poder de Dios comienza a obrar en nuestra vida. Hay personas que dicen, no, yo soy muy pecador. Algunas personas quieren cambiar, quieren resolver su problema para acercarse a Dios. No, tienes que venir así como estás. Dios es el que transforma y cambia tu vida. ¿Cuándo uno va al médico? Cuando está enfermo. No va a esperar estar sano para ir al médico. Uno justamente cuando está en una situación caótica, en una situación difícil, es cuando uno tiene que venir al Señor y ponerse totalmente en las manos del Señor, para que el médico divino, para que el Señor de señores pueda obrar en tu vida
todas aquellas cosas que es imposible para el hombre. Él puede sanar y puede restaurar. Por eso quiero guiarte en una oración para que aceptes a Cristo, para que Él comience a obrar en tu vida. Y vas a ver cómo el Señor va a transformar todo tu ser. Ora conmigo de esta manera y recibí a Jesús en tu corazón. Ora de esta manera, sí, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú viniste a buscar y salvar lo que se había perdido. Y gracias porque moriste en la cruz conforme a las Escrituras, pero que resucitaste al tercer día también, conforme a las Escrituras, y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Yo quiero que vengas a mi vida y que seas mi Señor y Salvador. Perdona mi pecado y te doy gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Y para ello te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos en este tiempo, Señor. Que sea un tiempo de volver de verdad a ti y comenzar a vivir conforme a tu palabra. Padre, gracias te doy por todo lo que has puesto a nuestro alcance para conocerte, para darte toda la gloria por tu grandeza. Porque todo está en tus manos, Señor. Y aún no importa la circunstancia, podemos disfrutar cada día del tiempo que tú nos das. Señor, gracias te doy por todo. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.